Un saludo nuevamente, amigas y amigos, y una invitación a pensar en voz alta. Queremos reflexionar sobre 3 fotografías de la realidad mexicana, 3 hechos que tienen mucho fondo y nos ayudan a entender mejor el proceso convulsionado y conflictivo en el que está el país y sobre todo hacia dónde va. Vivo en Morelos y acaban de arrestar el fin de semana al fiscal estatal Uriel Carmona. No conozco prácticamente a nadie entre movimientos sociales, madres buscadoras, jóvenes de la ciudad que podría hablar en favor de él. Creo que todo mundo lo responsabiliza de hechos gravísimos, no acompañar la búsqueda de desaparecidos, entorpecer todas las gestiones, maltrato hacia los familiares, el no esclarecimiento y posible complicidad con el asesinato de Samir Flores, la inseguridad total para jóvenes que todas las semanas aparecen en las redes sociales, secuestros de adolescentes en todo el estado de Morelos, y la inacción total o la complicidad de la Fiscalía. Por lo tanto, en Morelos es una muy buena noticia el hecho que se haya apresado al fiscal, además por complicidad atroz en un clarísimo feminicidio producido en la Ciudad de México y donde se echó el cuerpo en la carretera de Tepoztlán en Morelos. Entonces resulta indignante ver algunas figuras públicas, sobre todo de la política, ver que desde el púlpito y en homilías se critica el arresto del fiscal y se le toma como anticonstitucional, aduciendo temas de debido proceso, similar a lo que pasó con la liberación de los paramilitares de Acteal en nombre del debido proceso. Nos parece absolutamente vergonzoso que se esté criticando este arresto y que no se quiera un cambio total en la Fiscalía de Morelos en todo sentido. No iba yo ya a referirme a los temas de política electoral, política nacional, para no alimentar más esa polarización grande que hay, sobre todo en la clase media, porque en las clases populares no hay ninguna polarización, hay un apoyo abrumador a la Cuarta Transformación, y en ese pequeñísimo porcentaje de la clase alta, pues también hay un apoyo total de oposición a la Cuarta Transformación. No quería yo alimentar esta guerra sucia, esta guerra de odio, esta espiral de violencia que ha instalado la oposición como su método para ganar en el 2024. Sin embargo, hace un par de días fui a una papelería cerca de mi casa, aquí en una colonia muy popular de Cuernavaca, y el que despacha en la papelería, un hombre como de 40 años, inteligente, siempre inquieto de sectores populares, me pregunta: mire, usted tiene cara de profesor, de investigador, ¿qué hay con esto de los libros de texto y el comunismo? Entonces me quedé verdaderamente perplejo, recordé la guerra sucia del 2006, con todo el tema del chavismo de Venezuela y el terror que quitaran propiedades y trabajo a la gente en México, y pensé que es importante no subestimar toda esta campaña brutal de guerra sucia mediática que se va cada vez más a ir instalando en nuestro país. Por eso me parece verdaderamente increíble la segunda foto de que se esté hablando de comunismo en México cuando en ningún país del mundo, quitando Corea del Norte, se esté usando esa palabra ni esa idea. Que se esté empezando de nuevo este aterrorizamiento en nombre de nuestros niños y niñas. Que lo haga gente que ni ha leído los libros de texto ni tiene idea de nada. Que haya el presidente del segundo principal partido en el país que diga que hay que arrancar las páginas de los libros de texto con las que uno no está de acuerdo. Ese es el verdadero comunismo, esa es la verdadera fascismo y nazismo del pensamiento único, del adoctrinamiento y el falso catecismo. Realmente nos preguntamos cómo es posible que a estas alturas se trate de reinstalar una campaña de este tipo en el país. Y
¿qué están diciendo otras voces respecto a esto? Y esa es una pregunta importante. Yo en la UNAM trabajo con los métodos y el tipo de metodología de la Escuela Nueva Mexicana que se propone en los libros de texto que he revisado. Trabajo con preguntas, trabajo con ejes de problemas, trabajo con hechos sociales coyunturales a partir de los cuales ver las materias y las distintas disciplinas. Por lo tanto, defiendo epistémicamente totalmente el método que hay en estos libros, que por supuesto tienen un montón de información y datos a corregir, pero no por esos datos e información a corregir que existen en todos los libros de texto desde la historia de estos en México, se va a descalificar globalmente a estos. Y voy a la tercera foto del país, y es ¿qué ha dicho Berta Xóchitl Gálvez? Porque ese es su nombre, y para mí sería bien interesante saber, por ejemplo, cómo la llamaban de niña, en su familia, en la comunidad, porque ella ha centrado su campaña en su origen humilde, queriendo hacer una traspolación mecánica completamente falsa de que por originarse en situaciones de pobreza ella ha apoyado a los pobres en su vida. Cosa completamente falsa, siempre ha estado cerca de los ricos y del arribismo. Y justamente ha propuesto como metodología en los libros de texto educativa algo aberrante epistémica e intelectualmente que le llamó el aspiracionismo. Algo que no existe, es una jalada total que no tiene pie ni cabezas intelectual, ni metodológica, ni epistémicamente, pero quiere decir querer estar y tener dinero como los ricos. Entonces, yo me pregunto, ella que se quiere presentar liberal y abierta a causas, ¿qué ha dicho sobre el presidente del partido que la postula y por el que es senadora, que dijo que hay que arrancar las páginas de texto? En eso es en lo que vemos permanentemente contradicciones. Alguien que se dice a favor de las causas de los pobres y los indígenas. Llevo más de 40 años en México, he estado en muchos movimientos sociales, en luchas de pobres, indígenas y campesinos, como alumno, como aprendiz. Jamás he oído el nombre de ella, jamás he visto el nombre de ella en ningún desplegado ni nada digno de justicia, jamás he oído a una persona mencionarla, jamás la he visto en una asamblea, en una reunión, en nada. Por lo tanto, todo su tema de las causas de los pobres y los indígenas como lucha y cambio social es completamente una construcción mediática sin ningún principio de realidad. Y todo esto, para concluir la reflexión, lo digo sobre todo dirigido en parte no a la gente convencida, a la gente de derecha, a la gente que ya tiene una ideología formada o a la gente que está asociada en modelos y acciones de corrupción, que claro que quiere regresar a los viejos privilegios y a todo el neoliberalismo y al despojo. Estoy hablando en nombre de una porción que tengo muy cerca de clase media, de gente ilustrada con cierto conocimiento, de gente seguramente mucho más inteligente que yo, gente moralmente muy íntegra, que odia a López Obrador, que dice frases e ideas estilo hay una dictadura en México o para qué sirve el litio mexicano, o sea, cosas de locura sin ningún principio ni reflexión, gente culta que le está ganando el odio a la reflexión. Y mi duda es realmente hasta dónde va a llegar esto. Cuando en junio del año que viene entren a la casilla y tengan que votar, ¿van a ser capaces de votar nulo o en blanco? En ese caso los voy a felicitar por su coherencia y me va a parecer muy bien. Lo grave será si van a ser capaces de votar por una persona como Berta Xóchitl Gálvez, cuyo seudónimo yo le pondría No soy yo. Esa para mí es la mejor definición de su identidad. Es alguien que no es ella misma y que es una especie de caricatura construida mediáticamente. ¿Tendrán el valor de votar por una persona corrompida a nivel de contratos, abusando de su poder político y corrompida también por el nivel de mentira permanente y victimismo que instala mediáticamente? ¿O votarán en blanco?